Cuando cumplí 20 años, el viejo amigo de mi abuelo, que ahora es el hombre más rico del país, puso frente a mí unas fotos de sus nietos. Me dijo, elige a uno para que sea tu esposo. Sin pensarlo 2 veces, elegí a Nathaniel Chapman. Todos en la sala se quedaron en shock. Después de todo, no era ningún secreto que yo siempre había estado perdidamente enamorada de George Chapman. En mi vida pasada, hasta juraba que no me casaría con nadie que no fuera él. Y sí, conseguí lo que tanto quería. Me casé con George, y gracias a ese matrimonio, él heredó la mayor parte de la fortuna de su abuelo. Pero después de la boda, empezó un romance con mi hermana. Mis padres, furiosos, la mandaron al extranjero a estudiar. George creyó que yo había sido quien los delató. Desde ese día, comenzó a odiarme con todo su ser. Pasaban mujeres y más mujeres a su lado, y cada una se parecía más a mi hermana que la anterior. Caí en una depresión terrible. Después, en secreto, él reemplazó mis medicinas por un veneno de efecto lento. Morí con un hijo en mi vientre, sola, llena de rencor y traicionada. Pero ahora he renacido. Esta vez, decidí dejarlos que se tengan el uno al otro. Lo que no esperaba es que George también había renacido. Apenas salí del despacho del señor Chapman, me crucé con George Chapman y sus primos. Apenas me vieron, se dispersaron, pero aún mientras se alejaban, no pudieron evitar lanzarme pullas. Beatrice, ¿otra vez detrás de George?, se burló uno. De verdad, no te da pena, ¿verdad? ¿No te preocupa que tu abuelo, héroe de guerra, se revuelque en su tumba viéndote arrastrarte por un hombre así? George, por su parte, me miraba con frialdad. ¿Qué estás haciendo?, soltó tajante. ¿Otra vez tratando de que el abuelo interceda por ti? Seguro ya le contaste que tu abuelo le salvó la vida en la guerra, ¿no? ¿No te cansas de exprimir esa historia? ¿Sabes qué? Ni te molestes. Ya me avergonzaste bastante convirtiendo nuestra relación en el chisme del pueblo. Todavía no decido si me voy a casar o no. No importa a quién te arrastres. No va a cambiar nada, añadió, con los ojos llenos de desprecio y asco. Igual que en mi vida anterior, mi amor jamás fue suficiente para moverle ni un pelo. Respiré hondo y le respondí con calma. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Fue el señor Chapman quien me invitó. De hecho, está organizando una fiesta de cumpleaños para mí mañana, añadí con tranquilidad. Apenas terminé de hablar, los primos de George se quedaron helados. ¿Qué? ¿El abuelo te está organizando una fiesta?, soltó uno sin creerlo. Sabía perfectamente por qué estaban tan sorprendidos. Hacía años que el señor Chapman no se metía en los asuntos familiares. Que ahora lo hiciera, dejaba claro que esto no era una simple fiesta de cumpleaños. Él mismo me había dicho que, en mi 20º cumpleaños, tendría que elegir un esposo entre los jóvenes Chapman, y el que eligiera heredaría la mayor parte de sus bienes personales y se convertiría en el nuevo jefe de la familia. Cuando la sorpresa se les pasó, los primos se giraron hacia George con sonrisas maliciosas. «Felicidades, George. No te olvides de nosotros cuando seas el jefe», dijo uno. Otro se sumó. «Con el abuelo respaldándote, por fin vas a entrar en las grandes ligas». «Felicidades también a ti, Beatrice», añadió George, con una sonrisa arrogante. «Después de tantos años detrás de mí, parece que por fin vas a conseguir lo que querías. Debes estar encantada». Entonces se inclinó un poco hacia mí y me susurró. «Pero si no quieres acabar igual de patética que la última vez, hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo. Cuando estemos casados, cada uno hace su vida. Tú no te metes en mis asuntos, y yo en los tuyos. Esa es la única condición para que te diga que sí». Sus palabras me dejaron helada. No esperaba una exigencia tan absurda. Lo miré, llena de sospechas. ¿Acaso él también había renacido? Justo en ese momento, una vocecita fingidamente dulce sonó a mis espaldas. «Beatrice». Era mi hermana menor, Isabella Layton, que se acercaba hacia nosotros. Llevaba una minifalda y una sonrisita tímida en los labios. De vez en cuando, soltaba una tosecita suave. Al verla, George corrió hacia ella. «No deberías estar afuera si estás enferma», le dijo, preocupado. Isabella bajó la cabeza, con aire inocente. «Georgie, fue idea de papá. No quería que Beatrice viniera sola». George le tomó la mano y me fulminó con la mirada. «¿Qué tan inútil puedes ser? ¿Necesitas escolta hasta para salir de casa?», me escupió. «¿No ves que Bella no se siente bien?». Dicho eso, se la llevó de ahí. Mientras se alejaban, George me lanzó una mirada por encima del hombro y advirtió: «Beatrice Layton, si sigues actuando así, ni en 1000 años me casaría contigo». Sus palabras me hicieron soltar una carcajada. Lo cierto era que yo era la que no quería casarme con él. Llegó el día de mi fiesta de cumpleaños. George no apareció hasta que los ancianos ya se estaban despidiendo. Y, como no, llegó acompañado de Isabella. Ella tenía las mejillas sonrojadas y él, unas marcas rojas bien visibles en el cuello. Cualquiera que los viera podía adivinar perfectamente lo que habían estado haciendo. Si esto hubiera sido en mi vida pasada, habría roto a llorar exigiendo explicaciones. ¿Cómo podían hacerme esto? Uno era el hombre que amaba y la otra
mi propia hermana. De verdad mis sentimientos no valían nada, pero ahora solo les lancé una mirada rápida y seguí conversando con la gente a mi alrededor. George notó que mis ojos se detuvieron un segundo en esas marcas. De inmediato se paró frente a Isabela para taparla. Pasaron unos segundos y yo no hice ninguna escena. Ese silencio pareció irritarlo. Entonces, con una sonrisa forzada, dijo: «Beatrice, no estarás fingiendo ser toda digna y generosa porque tienes miedo de que no me case contigo, ¿verdad? Pues mira, eso sería lo mejor. Voy a ser el jefe de la familia Chapman pronto. No esperes que me quede solo con una mujer. Tendré muchas mujeres a mi lado. Pero ya que hoy estás portándote tan comprensiva, te voy a dar un regalito», añadió, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. Justo cuando estaba a punto de dármela, Isabela se la arrebató de las manos. «Está hermosísima», exclamó. «¿No es esta la pulsera de edición limitada de esa marca de lujo? Es imposible conseguirla». George inmediatamente le sonrió. «¿Te gusta, Bella? Entonces es tuya». No debería. Este es el regalo que le compraste a Beatrice por su cumpleaños. «No puedo aceptarlo», respondió Isabela con una risita seca. Sin embargo, no apartó la mirada de mí ni por un segundo. Su tono rebosaba satisfacción. «Ay, no seas tonta. Acéptala. Y a ella ya le buscaré otra cosa. Total, mientras sea mío, a ella le parecerá perfecto», remató George. Sus palabras humillantes arrancaron unas carcajadas bajas entre los presentes. De pronto, los recuerdos del pasado se agolparon en mi mente, y me di cuenta de que, sí, alguna vez eso había sido cierto. Yo solía pensar que cualquier cosa que George me diera valía oro. Recordé una vez, en un feriado, que llevé unos regalos a los Chapman y me agarró la lluvia. George, con toda la indiferencia del mundo, me prestó una chaqueta, y yo la guardé durante años. Más tarde, él me sorprendió oliéndola en secreto. «¿Cómo puedes ser tan ridícula?», me soltó con desprecio. Aquellas palabras destrozaron mi corazón adolescente. Quedé completamente avergonzada, hasta que el señor Chapman Sr. le pegó con su bastón. «Es solo una niña. ¿Qué tonterías estás diciendo?», le regañó. Aún así, George se limitó a soltar una carcajada, y desde entonces, cada vez que contaba la historia, la exageraba aún más. Antes de darme cuenta, me había convertido en el hazmerreír de todos. Todo eso me parecía tan patético ahora. En ese momento, me di la vuelta para irme, pero George me detuvo. «¿Qué pasa? ¿Te molestaste? Ya no puedes seguir fingiendo, ¿eh? Lo sabía. Una mujer mala como tú jamás puede ser comprensiva». Me sujetó de la muñeca con fuerza mientras hablaba. Bajé la mirada hacia su mano, y de un tirón me solté. «Tenga un poco de respeto, señor Chapman», le solté con frialdad. George se quedó congelado unos segundos antes de escupir. «¿Respeto? ¿Por qué? ¿No eres tú la que se muere por casarse conmigo? Vamos a vivir juntos pronto, así que, ¿para qué sigues actuando? ¿Quién dijo que me voy a casar contigo?», le respondí, sin pensarlo. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Un segundo después, todos estallaron en carcajadas. «¿Y con quién te vas a casar entonces?», se burló George, con una mueca de desprecio. «Eres una obsesiva. ¿De verdad crees que podrías casarte con alguien más? Además, el único otro soltero de mi familia es Nathaniel, y desde su accidente está hecho un desastre. Siempre enfermo, y nadie sabe cuánto tiempo le queda. Hasta escuché que ciertos aspectos de su salud ya no funcionan», añadió, malicioso. «¿De verdad quieres pasarte la vida con un hombre que no puede ofrecerte nada?». Todos quedaron en silencio. Todos los ojos se posaron en mí, esperando mi respuesta. En ese momento, alguien empujó la silla de ruedas de Nathaniel Chapman hacia la sala. Se le notaba realmente enfermo, tan débil que ni siquiera podía levantarse. Una sonrisa cargada de certeza se dibujó en los rostros de todos al verlo. Yo estaba a punto de declarar en voz alta que me casaría con Nathaniel, cuando me vinieron a la mente las palabras del señor Chapman. «Ya que has elegido a Nathaniel, respeto tu decisión, pero por ahora, no digas nada. Todos lo sabrán a su debido tiempo». Dudé por un segundo y me contuve. Nathaniel tampoco dijo nada. Me miró con calma, pero pude notar un destello de decepción en sus ojos. Entendí perfectamente las razones del señor Chapman. La familia Chapman era enorme, y todos tenían los ojos puestos en su fortuna. Así que decidí no pelear con George. Me limité a dejar que se rieran lo que quisieran, y me marché. Isabela y yo íbamos en el mismo auto. Durante el trayecto, ella se sentó a mi lado, jugueteando con la muñeca mientras dejaba que los diamantes de su pulsera reflejaran la luz, tan brillantes que hasta tuve que entrecerrar los ojos. «¿Y qué?», dijo, con ese tonito presumido. «Aunque te cases con George, nunca vas a ganarte su corazón», soltó, mirando a los demás con aire de superioridad. Isabela era el retrato perfecto de una chica dulce e inofensiva, pero solo en público. En privado, mostraba su verdadero rostro. Mientras la observaba,
No pude evitar recordar aquella vez en mi vida pasada, cuando los encontré a ella y a George en la cama. Ella estaba acurrucada en sus brazos, temblando como una niñita asustada. Él, por su parte, temía que yo le hiciera daño y la protegía con su cuerpo. El impacto fue tan grande que me desmayé en ese mismo instante. Después de aquel escándalo, mis padres mandaron a Isabela al extranjero para que estudiara. Y no solo eso, allá terminó casándose con el heredero de una familia poderosa, llevando una vida muchísimo mejor que la mía. Pero en esta vida, decidí dejárselo. Quería ver con mis propios ojos cómo terminaría todo para ella. Con ese pensamiento, una sonrisa se dibujó en mis labios mientras decía: «Tienes razón, ¿de qué me sirve estar con alguien que nunca me va a querer? Ojalá madures pronto y te cases con él. Les deseo toda la felicidad del mundo». Por un segundo, Isabela se quedó desconcertada, pero enseguida arqueó una ceja y soltó una risita sarcástica. «Puedes fingir que no te afecta, pero te guste o no, George me ama a mí». Pasó un tiempo y llegó el día de Acción de Gracias. Una vez más, mi padre me pidió que llevara unos regalos a la residencia del señor Chapman. Apenas puse un pie en la casa, me crucé con Isabela. Llevaba días sin regresar a casa. Vestida con un vestido de diseñador y joyas que hacían juego, parecía una muñeca de porcelana. Al verme, me lanzó una sonrisa fingida. «Beatriz, ¿te gusta mi atuendo? Todo esto me lo regaló George». Le dije que no soy fan de las cosas tan llamativas, pero insistió. Dijo que soy la única que merece cosas así, agregó, tocándose el collar con fingida modestia. Sentí la rabia hervirme por dentro. Fruncí el ceño e intenté pasar de largo, pero como siempre, se me cruzó en el camino. «Beatrice, solo quería compartir mi felicidad contigo. ¿Por qué eres tan fría? Sé que estás celosa de mí, pero el amor no es algo que uno pueda controlar», dijo, mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Apenas terminó de hablar, rompió a llorar como si le hubieran roto el corazón. Extendí la mano para apartarla de mi camino, pero, para mi sorpresa, se dejó caer al suelo dramáticamente, llorando aún más fuerte. «Beatrice, ¿cómo pudiste pegarme? Soy tu hermana». Y justo en ese momento, como si todo hubiera sido perfectamente planeado, George irrumpió en la sala. «Beatrice Layton, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», gritó con los ojos llenos de furia mientras me señalaba. «¿De verdad te atreves a maltratar a tu propia hermana? ¿Es que acaso no tienes corazón?». Mis ojos fueron de George a Isabela, y entonces no pude evitar soltar una carcajada. «No me lo puedo creer. Isabela, eres muy joven, y ya sabes usar trucos tan sucios». No había terminado de hablar cuando... ¡pum! George me dio una bofetada. «No te atrevas a hablar así de Bella», rugió. El ardor de la cachetada me quemaba la mejilla. Por reflejo, quise devolvérsela, pero de reojo vi a los invitados que empezaban a mirarnos. No quería arruinar la cena de Acción de Gracias de los Chapman, así que me tragué toda mi rabia y solo los fulminé con la mirada. Fue entonces cuando noté esa sonrisa burlona en el rostro de Isabela. Tal vez se dio cuenta de que George se había pasado de la raya, porque trató de detenerlo, pero lo hizo de la forma más descarada posible. Se aferró a su brazo con cara de víctima. «Georgie, creo que me entró algo en el ojo. ¿Puedes revisármelo?», susurró haciéndose la indefensa. Para ese momento, los invitados que pasaban por ahí ya comenzaban a señalarme y a murmurar. «¿No es esa la hija mayor de los Layton?», susurraba una señora. «Qué vergüenza, peleándose con su hermana solo por un hombre. Qué deshonra para su familia». Mientras tanto, el rostro de George se retorcía de asco. «Beatriz, discúlpate con Bella. ¿Cómo terminé con una mujer como tú? Eres la peor vergüenza de todas». La verdad oculta, parte 1. Me quedé ahí parada, con la mejilla ardiendo por la bofetada de George, viendo cómo Isabela se colgaba de su brazo como una sanguijuela. Los murmullos de los invitados me llegaban como puñaladas, pero ya no me importaba lo que pensaran. «Está bien», dije con una sonrisa fría. «No voy a arruinar la cena de Acción de Gracias de los Chapman por esto». Me di la vuelta para irme, pero justo en ese momento, una voz rasposa pero firme resonó desde la entrada del salón. «¿Qué está pasando aquí?». Era el señor Chapman, apoyado en su bastón, con Nathaniel a su lado en la silla de ruedas. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una inteligencia que me tranquilizó. George inmediatamente soltó a Isabela y se irguió. «Abuelo, no es nada importante, solo un malentendido entre hermanas». «¿Un malentendido?», repitió el anciano, mirando mi mejilla enrojecida. «¿Y ese malentendido incluye golpear a una invitada en mi casa?». El silencio se volvió denso. Isabela comenzó a temblar y se escondió detrás de George. «Abuelo», Beatriz empujó a Isabela. «Solo estaba defendiendo a una dama indefensa», mintió George descaradamente. Nathaniel desde su silla me miró fijamente. Sus ojos no mostraban la debilidad que todos esperaban, sino algo más, como si pudiera ver a través de toda esa farsa. «¿Es eso cierto, Beatriz?», preguntó el señor Chapman. «No»,
respondí simplemente. Nunca la toqué. Está mintiendo, exclamó Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella me empujó porque está celosa, pero entonces pasó algo extraño. Nathaniel se aclaró la garganta suavemente. Disculpen, dijo con voz pausada, pero desde mi posición tengo una vista perfecta del pasillo. Yo vi todo lo que pasó. Los ojos de George se agrandaron. Isabela palideció por completo. Isabela se tiró al suelo sola, continuó Nathaniel. Beatriz ni siquiera la tocó. Y después, George le pegó a Beatriz sin razón alguna. El señor Chapman golpeó el suelo con su bastón. ¿Es esto cierto, George? Yo, balbuceó George. Pensé que... No pensaste nada, lo cortó el anciano. Te dejaste manipular, como siempre. Isabela comenzó a sollozar más fuerte. No es cierto. Nathaniel está mintiendo para proteger a Beatriz porque le gusta. Esas palabras fueron como un balde de agua fría para todos. Nathaniel la miró con una expresión que nunca le había visto. Frialdad absoluta. Interesante, murmuró. ¿Cómo sabes que me gusta Beatriz e Isabela? Porque yo nunca se lo he dicho a nadie. Isabela se dio cuenta de su error demasiado tarde. Había revelado información que no debería saber. Yo solo... tartamudeó. A menos que... continuó Nathaniel con una sonrisa extraña. Alguien te haya contado mis conversaciones privadas. ¿Verdad, George? George se puso pálido como un papel. Nathaniel, yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca le contaste a Isabela lo que hablamos en privado? ¿Nunca le dijiste que hace meses te confesé que Beatriz me parecía la única mujer decente de toda esta ciudad? Me quedé sin respiración. ¿Nathaniel había dicho eso de mí? Porque si no fue así, siguió Nathaniel, con esa sonrisa que ahora parecía peligrosa. Entonces, Isabela es vidente. O tal vez, tiene otras formas de obtener información. El señor Chapman entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando, Nathaniel? Nathaniel se enderezó en su silla, y por primera vez en meses, no parecía para nada enfermo. Parecía... calculador. Abuelo, hay algo que todos deben saber sobre nuestra querida Isabela, y creo que es el momento perfecto para revelarlo. Isabela comenzó a retroceder. No sé de qué hablas. ¿Ah, no? Nathaniel sacó un sobre de su chaqueta. Entonces me imagino que no reconoces esto. El sobre tenía el sello de una agencia de investigaciones privadas. El señor Chapman lo tomó y comenzó a leer. Con cada línea, su rostro se iba endureciendo más. ¿Qué dice, abuelo?, preguntó George con voz temblorosa. El anciano levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una furia que helaba la sangre. Dice, comenzó con voz lenta y deliberada, que Isabela Layton no es hija biológica de los Layton. Fue adoptada en secreto hace 16 años. Un murmullo de shock recorrió la habitación. Yo me quedé paralizada. ¿Qué?, susurré. Dice también, continuó el señor Chapman, que sus verdaderos padres eran estafadores que murieron en prisión, y que ella ha estado chantajeando a George durante meses. George se tambaleó como si le hubieran dado un golpe. Eso no puede ser cierto. Isabela ya no lloraba. Su rostro había cambiado por completo. La máscara de niña dulce e indefensa había desaparecido, revelando algo frío y calculador. Muy bien, dijo con una voz completamente diferente. Ya que llegamos hasta aquí, supongo que no tiene caso seguir fingiendo. Se irguió, y por primera vez desde que la conocía, Isabela parecía peligrosa. ¿Saben qué? No me arrepiento de nada. Los Layton me recogieron de un orfanato cuando tenían problemas para tener otro hijo. Me dijeron que sería temporal, solo hasta que Beatriz tuviera una hermana con quien crecer. Pero cuando finalmente tuvieron a su precioso hijo varón 2 años después, se olvidaron completamente de devolverme. Miré a mis padres que habían llegado sin que me diera cuenta. Ambos estaban pálidos, pero no negaron nada. Así que sí, continuó Isabela, he estado jugando un juego muy largo. 16 años fingiendo ser la hermana perfecta, la niña dulce que todos amaban más que a Beatriz. Y funcionó, ¿verdad? Se giró hacia George con una sonrisa que me dio escalofríos. Y tú, querido George, tan fácil de manipular, ¿de verdad creías que me enamoré de ti? Por favor, solo necesitaba asegurarme de que cuando Beatriz se casara contigo, yo tendría acceso a la fortuna Chapman. George se veía destrozado. Pero dijiste que me amabas. Dije muchas cosas, se rió Isabela, como que Beatriz te estaba espiando, que estaba celosa, que te odiaba. Todo mentira. Beatriz nunca hizo nada malo. Solo era una chica tonta que estaba enamorada de ti. Mis piernas casi cedieron. En mi vida pasada, todo había sido mentira. George nunca me había odiado por delatar a Isabela. Ella había inventado todo. Pero lo más divertido, siguió Isabela, es que ni siquiera necesitaba que George me eligiera. Solo necesitaba que Beatriz se fuera miserable. Porque mientras ella estuviera destruida, yo podría mantener mi lugar en la familia Layton. Sus padres siempre me iban a preferir a mí, la hija perfecta, sobre su hija biológica problemática. El silencio era absoluto.
Hasta los invitados más lejanos habían dejado de hablar para escuchar. Nathaniel rompió el silencio con una carcajada suave. «Muy impresionante, Isabela, pero hay una cosa que no calculaste bien». Isabela lo miró con desprecio. «¿Ah, sí? ¿Qué?». Nathaniel sonrió, y esta vez su sonrisa era genuinamente cálida. «Que yo nunca estuve realmente enfermo. La verdad oculta». Parte 2. Las palabras de Nathaniel cayeron como una bomba. Todos los presentes se quedaron mudos, pero nadie más que yo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies. Nathaniel, sin esfuerzo alguno, se levantó de su silla de ruedas. Todos jadearon. Había fingido estar paralítico todo este tiempo. «La verdad es que he estado fingiendo estar enfermo durante meses», explicó, estirándose como si hubiera estado sentado demasiado tiempo. «El abuelo y yo planeamos esto juntos». El señor Chapman asintió con una sonrisa orgullosa. «Queríamos ver quién era realmente digno de la herencia Chapman. ¿Quién mostraría codicia? ¿Quién mostraría bondad? ¿Y quién mostraría su verdadero carácter cuando creyera que no había nada que ganar? Pero, ¿por qué?», murmuré, sintiéndome traicionada. «¿Por qué me mentiste a mí también?». Nathaniel se acercó a mí, caminando perfectamente normal, porque necesitaba saber si eras diferente de todos los demás, si realmente elegirías al primo enfermo sin esperar nada a cambio. «Y lo hiciste», añadió el señor Chapman. «Cuando te puse las fotos de mis nietos, no elegiste a George, el heredero obvio, elegiste a Nathaniel, sabiendo que estaba enfermo y que probablemente moriría joven. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter». Me senté en la silla más cercana, abrumada. «Pero entonces, ¿todo esto fue una prueba?». «No todo», dijo Nathaniel suavemente. «Mis sentimientos hacia ti son reales, y por eso quería asegurarme de que los tuyos también lo fueran». Isabela, que había estado escuchando todo con horror creciente, de repente gritó: «¡Esto es ridículo! ¡No pueden hacerme esto! Soy parte de esta familia». «No», dijo mi padre, que finalmente había encontrado su voz. «No lo eres, y nunca lo fuiste realmente». Mi madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. «Beatriz, mi amor, perdónanos. Cuando adoptamos a Isabela, pensamos que sería bueno para ti tener una hermana, pero con el tiempo, ella se volvió tan manipuladora, y nosotros fuimos tan ciegos. Nos chantajeó», añadió mi padre amargamente. «Amenazó con contar mentiras sobre nuestra familia si no la manteníamos. Dijo que destruiría tu reputación y la nuestra. Fuimos cobardes, y te fallamos». George, que había estado en shock todo este tiempo, finalmente habló. «Isabela, ¿todo lo que me dijiste sobre Beatriz era mentira?». «Por supuesto que sí, idiota», le gritó Isabela. «Beatriz nunca nos espió, nunca nos delató. Fue idea mía irme al extranjero. Quería conseguir un marido rico en Europa y necesitaba que tú me mantuvieras mientras tanto». George se volvió hacia mí, con los ojos llenos de remordimiento. «Beatriz, en nuestra vida pasada, yo te maté por algo que nunca hiciste». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé. ¿Puedes perdonarme alguna vez?». Lo miré por un largo momento. El hombre que había amado desesperadamente, que me había traicionado, que me había asesinado, ahora estaba frente a mí, roto y suplicando perdón. «George», dije suavemente, «te perdono, pero eso no cambia nada entre nosotros. En esta vida, elijo un camino diferente». Me volví hacia Nathaniel, quien me estaba observando con una expresión tierna. «Nathaniel, si me vas a pedir que me case contigo, necesito saber la verdad sobre todo. ¿Realmente me quieres? ¿O esto también es parte del plan de tu abuelo?». Nathaniel tomó mis manos. «Beatrice, me enamoré de ti mucho antes de que mi abuelo planeara todo esto. Te he estado observando durante años. Vi cómo trabajabas duro, cómo sacrificabas todo por tu familia, cómo seguías siendo amable a pesar de que todos te trataban mal. La razón por la que fingí estar enfermo no fue solo para probar a otros, fue porque quería una oportunidad contigo sin competir con George. Quería que me vieras por quien realmente soy, no como el primo menor de George». Sus palabras me llegaron al corazón. «¿Y quién eres realmente?», sonrió. «Soy el hombre que va a amarte como mereces ser amada, el hombre que va a protegerte, respetarte, y nunca, jamás, traicionarte». El señor Chapman golpeó el suelo con su bastón. «Bueno, ahora que todos los secretos están al descubierto, creo que es hora de hacer algunos anuncios oficiales». Se dirigió al centro de la habitación, donde todos los invitados esperaban expectantes. «Isabela Layton, o quien quiera que seas realmente, ya no eres bienvenida en esta casa. He notificado a las autoridades sobre tus actividades de chantaje. Te sugiero que busques un buen abogado». Isabela palideció. «No pueden probar nada». «Ah, ¿no?». Nathaniel sacó otro sobre. «Tenemos grabaciones de todas tus conversaciones con George. Tenemos evidencia de tus amenazas a los Layton. Y tenemos documentos que prueban que has estado mintiendo sobre tu identidad durante años». Isabela miró a su alrededor desesperadamente, buscando apoyo, pero todos la miraban con disgusto y desprecio. «George»,
le suplicó. Diles que me amas. Diles que todo esto es mentira. George la miró con una mezcla de dolor y asco. Isabella, no sé quién eres, pero no eres la persona de quien me enamoré. Esa persona nunca existió. Con un grito de frustración, Isabella salió corriendo de la habitación. El señor Chapman sonrió satisfecho. Y ahora, el anuncio que todos estaban esperando. Mi nieto Nathaniel será mi heredero principal y se casará con Beatrice Layton en primavera. La habitación estalló en murmullos de sorpresa y felicitación, pero yo solo tenía ojos para Nathaniel. ¿Estás segura de esto?, me preguntó en voz baja. ¿Realmente quieres casarte conmigo? Lo miré a los ojos, viendo por primera vez al hombre real detrás de la fachada del primo enfermo. Era fuerte, inteligente, protector, y me amaba de verdad. Sí, susurré, quiero casarme contigo. Y cuando me besó, suave y tiernamente, supe que esta vez había elegido correctamente. Esta vez, mi vida sería diferente. 3 meses después, George se mudó al extranjero. Nunca más volvimos a saber de Isabella. Mis padres y yo reparamos nuestra relación lentamente, y aunque el daño tardó en sanar, finalmente pudimos ser una familia real. Y Nathaniel resultó ser todo lo que había soñado. Un hombre que me amaba por quien era realmente, que me respetaba, que me protegía y que nunca me traicionaría. Al final, descubrí que a veces las segundas oportunidades no se tratan de conseguir lo que pensabas que querías. Se tratan de darte cuenta de lo que realmente necesitabas todo el tiempo. Y lo que yo necesitaba era amor verdadero. No obsesión, no manipulación, no chantaje, solo amor real, honesto y puro. Y finalmente, lo tenía.